Buenos días o buenas tardes, no sé muy bien ya en qué horario estamos. Gracias a todos y todas por estar allí, gracias a los periodistas que nos acompañan. A ver, creo que lo digo siempre, empiezo siempre igual, pero creo que ninguno de nosotros hubiéramos querido tener que afrontar el tiempo que estamos afrontando. Creo que todos nosotros hubiéramos querido poder dedicarnos a avanzar en la prosperidad que la Argentina necesita. Pero bueno, es el tiempo que nos tocó, este tiempo de pandemia, con todo lo que eso significa. Si hay alguien que quiere que la pandemia se termine, ese alguien soy yo. Pero estoy seguro que son todos los que están aquí y son todos los que están allí. Todos quisiéramos poder superar este tiempo rápidamente y que podamos empezar a dedicarnos a las cosas que nos hacen falta dedicarnos, a seguir adelante con nuestros emprendimientos, nuestros trabajos, nuestros estudios. Pero lamentablemente este es el tiempo que nos tocó. Y en este tiempo la pandemia sigue presente y en este tiempo la pandemia sigue atacando y en este tiempo la pandemia sigue enfermando y llevándose vidas. Mis primeras palabras, como siempre, son de solidaridad con aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo como consecuencia de este virus. Mi afecto, mi cariño y mi compromiso para todos ustedes. No son números, como siempre digo, son hombres y mujeres que nos abandonan en un momento que esperábamos que no nos abandonen, simplemente. Pero bueno, a ellos mi afecto y mi solidaridad. Nosotros siempre supimos que tenemos que enfrentar una lucha larga, que esto no es simple, que sabemos cuándo empezó pero no sabemos cuándo termina, que sabemos que todos en el mundo los que han enfrentado este problema han tenido marchas y contramarchas, porque la realidad nos muestra que hay una velocidad de contagio del virus que asombra y que no podemos acotar. Sabemos que la pandemia se ha llevado casi 600.000 vidas en el mundo y sabemos también que nos hemos fijado una serie de objetivos que gracias a Dios venimos cumpliendo y que gracias a Dios nos permite tener cierto optimismo en poder alcanzar los logros que nos hemos propuesto. La mayor preocupación que siempre tuvimos fue que el sistema de salud esté preparado para poder atender los casos que se presentaban. Y lo que hemos visto en los últimos días es lo que veníamos observando cuando resolvimos volver al aislamiento en nuestras casas, que era un crecimiento progresivo que ponía en riesgo que en algún momento se saturara el sistema de salud, fundamentalmente del área metropolitana de Buenos Aires, y que no pudiéramos darle la atención que correspondía. Bueno, yo creo que en estos 14 días, a pesar de los números que vamos a revisar y que ustedes ya conocen, donde se observa un incremento en el número de contagios y consecuentemente también de fallecidos, aún así nosotros seguimos estando en términos comparativos en una situación buena, para no pecar de optimistas. Los casos han aumentado en la Argentina y ya hay más de 110.000 casos, creo, y el 89% de esos casos ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires. Como siempre, déjenme valerme de algunos datos que ustedes podrán ver en imagen para que entendamos de qué estamos hablando. Primero, miremos la tasa de incidencia acumulada. Esto quiere decir, cada 100.000 habitantes, ¿cuántos contagios existen? Cuando vemos ese número, vemos que estamos, en términos comparativos en el continente, en una situación buena. A pesar de lo mucho que han crecido los contagios en el último tiempo. Y también lo que estamos viendo allí es que estamos
en la zona del mundo, en la región del mundo, que hoy es el epicentro de la pandemia. La pandemia empezó en Asia, después tuvo un epicentro en Europa, después tuvo epicentro en América del Norte y ahora el epicentro de la pandemia es América Latina. En ese contexto, nosotros tenemos esa tasa de incidencia de la que recién hablábamos. Si nos ponemos y reparamos un segundo en ver la tasa de mortalidad, esto es cuántas personas han muerto cada 100.000 habitantes, ahí lo que nosotros estamos viendo es que la Argentina está en una situación buena comparativamente hablando. Obviamente no puedo decir que es buena porque quisiéramos que nadie haya muerto o hubiera muerto, pero lo cierto es que la Argentina tiene ese resultado después de un enorme esfuerzo. El esfuerzo es tratar de preservar la vida de la gente, invitándola, pidiéndole, exigiéndole a veces que se queden en sus casas, porque el virus está circulando entre nosotros a una gran velocidad. Después seguramente Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, va a contarles lo que ha pasado en Jujuy y va a dejar en evidencia esto que estoy diciendo. Y nosotros en todo este tiempo lo que buscamos era precisamente que ningún argentino se quede sin atención en su salud. Y eso lo hemos logrado. Y es muy importante lograr eso, porque, por ejemplo, si uno tiene algunas experiencias que se han dado en Europa, uno se da cuenta que cuando el sistema de salud se satura, la mortalidad se duplica o triplica. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el País Vasco, cuando se vio saturada la capacidad de atención en los sanatorios y lamentablemente hubo que elegir quién se salvaba y quién se moría. Nosotros no hemos tenido que pasar eso, no queremos pasar eso y por eso hicimos en este tiempo la mal llamada cuarentena a esta altura, el aislamiento que propusimos en los últimos días y que están terminando precisamente en el día de hoy. Si vamos al caso siguiente, los invito a revisar los dos mapas de la Argentina. Y fíjense que otra vez tenemos una cantidad de casos que no esperábamos tener, simplemente. Que acá, esta es la Argentina del 25 de junio y esta es la Argentina de hoy. Y que en la Argentina de hoy, zonas que están bastante más blancas, como Jujuy, hoy están muy anaranjadas. Que el Chaco ha profundizado su color, que en Río Negro estamos teniendo problemas en Río Negro y en Neuquén, que Paraná ha experimentado una serie de casos que no esperábamos que ocurrieran, que el sur de Santa Fe está padeciendo algún tipo de incremento de los casos. Esto quiere decir que estamos muy lejos de pensar que la situación está superada y que necesitamos tener presente que el riesgo está todavía latente y no es que el riesgo solo esté concentrado en el AMBA. Quiero aclarar, el 97% de los casos, 91% de los casos creo, que se han dado en los últimos días, ocurren efectivamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país. Como siempre, podemos comparar el área metropolitana de Buenos Aires y vemos también que se pone cada día más roja. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, el riesgo de circulación del virus existe, el riesgo de contagio existe y que debemos extremar nuestros cuidados para que precisamente podamos controlar la situación. En estos días, estos tiempos que hemos vivido,
han sido útiles. Fíjense ustedes que el tiempo de duplicación de casos, es decir, el tiempo en que tardan en multiplicarse por 2 los casos que existen, hoy en día están en 23,95 y casi estamos alcanzando nuestro mejor momento, que fue de 25 días. Y esto es consecuencia de los cuidados que hemos tenido fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Si uno mira el tiempo de duplicación en el área metropolitana de Buenos Aires, todo esto se observa. El AMBA en general, el 25 de junio duplicaba cada 14 días, hoy duplica cada 24 días. La ciudad de Buenos Aires duplicaba cada 16 días, hoy duplica cada casi 32 días. Y el Gran Buenos Aires, que duplicaba cada 12 días, hoy duplica cada 21 días. Entonces, tenemos algunos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo en que tuvimos este aislamiento en el AMBA ha servido, ha sido útil. Nos ha permitido corregir estas cosas. Pero insisto, eso no quiere decir que hayamos superado el problema. Estamos muy, pero muy lejos de superar ese problema. Este es un dato que yo quisiera que veamos todos, porque por momentos nos ha alertado algunos datos de cantidad de muertes. Las muertes que nosotros y los contagios que nosotros día a día informamos son muchas veces datos que se acumulan y que llegan más tarde a nuestro centro de datos. Y entonces por ahí reflejan lo que ha pasado en más de un día. Las barras azules que ustedes ven, lo que están mostrando es cuántas muertes ocurrieron día a día. Y efectivamente, desde junio en adelante, ha habido un pico de crecimiento de las muertes que obviamente se condice con los contagios que han habido. Ahora, los 2 días que más muertes hubo, si yo no me equivoco, acá no veo bien, pero creo que es el 2 de julio y el 9 de julio, una cosa así, fueron 54 muertes. Esos fueron los picos de días donde más muertes se registraron efectivamente. Y después empieza un leve descenso, que es lo que estamos observando, y nos da cierto ánimo en pensar que los fallecidos también tendrán que bajar, como baja claramente la letalidad. La letalidad es la cantidad de muertes en relación a los contagios, que claramente baja, y que si uno lo compara con cómo vienen funcionando los contagios, está ahí directamente relacionado. Todo esto es posible porque nosotros hemos incrementado mucho la capacidad de camas. Hoy en día, la ocupación, estamos hablando en este caso del área metropolitana de Buenos Aires, la ocupación de camas creció del 56 al 64% en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Pero si no hubiéramos trabajado como trabajamos para incrementar el número de camas, hoy tendríamos ocupado el 72% de las camas de terapia intensiva y estaríamos mucho más cerca de la saturación. El número, a pesar de todo el esfuerzo de todos estos días, el número que estamos mostrando es que la ocupación de terapia intensiva, de camas en terapia intensiva, ha aumentado, pero también debo decir algo, que lo que uno nota es que se ha ralentizado en estos días la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación también de camas hospitalarias y particularmente de camas de terapia intensiva. ¿Qué quiero marcarles con esto? Quiero marcarles que todo el esfuerzo que hemos hecho no ha sido inútil y que por mucho que nos pese esa sensación de encierro que el aislamiento nos genera, y por mucho que nos duela y por todos los problemas que apareja ese aislamiento, el aislamiento es lo que nos permite todavía no caer en la crisis en que cayó el País Vasco.
no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere. Y que nosotros queremos seguir trabajando en la misma línea. Por eso, lo que vamos a proponerles ahora, que se los voy a decir, es pensar en ver cómo seguimos tratando de volver a la normalidad que hoy se puede, a esta nueva normalidad, paulatinamente. Porque lejos estamos de ganar la batalla. Yo les digo esto, pero yo les pido que miren un cuadro dinámico para que vean qué ha pasado en los últimos meses y que miren la situación de Argentina. Mírenla, porque esto es lo que va a demostrar que ustedes y nosotros, todos y todas y todes, hemos hecho un gran logro y que por eso no debemos bajar los brazos. Miren esto. Esta es la Argentina. Miren cómo se movió la Argentina, la situación desde el 17 de julio, creo que de junio en adelante. No, de abril, perdón, en adelante. Acá está Argentina. Miren cómo creció todo el problema en el mundo, las muertes estamos hablando, y miren dónde está Argentina. Esta es nuestra tasa de mortalidad. Todo tuvo sentido, nada fue inútil. Ustedes vieron, esto es Estados Unidos, toda América Latina, estaba creo que Canadá en algún lugar me pareció verla, están todos los países de América Latina y Estados Unidos. Fíjense lo que logramos. Ahí lo tienen. Miren Argentina, siempre estamos acá. No fue inútil el esfuerzo que hicimos. Fue muy importante el esfuerzo que hicimos. Todo esto que hicimos nos permite mostrarnos entre los países, gracias a Dios, con menos cantidad de muertos en el país. Entonces, este informe, que es un informe no es nuestro, es un informe de la CELAC, hecho sobre datos, bueno, allí están las fuentes, dan cuenta de que todo esto tuvo sentido. Todo esto además ocurrió en un momento difícil donde tuvimos que abordar muchos problemas. Así que yo les pido ahora un segundo para que juntos veamos un video que cuenta lo que entre todos hicimos en este tiempo. ¿Lo vemos? A lo largo de estos 4 meses, el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores, implementaron un plan de acción diseñado según las recomendaciones de los expertos sanitarios. Esto nos permitió reaccionar rápido y ser un ejemplo en el mundo, cuidando la salud de todos, fortaleciendo el sistema sanitario y mitigando el impacto de la pandemia en nuestra economía. El aislamiento temprano demostró que podíamos achatar la curva de contagios y nos dio el tiempo suficiente para incorporar respiradores, camas de cuidados intensivos y 12 hospitales modulares en todo el país. Cuando el contexto epidemiológico lo permitió, levantamos escalonadamente las restricciones, priorizando las zonas del país donde estaba controlada la circulación del virus. En ese momento logramos que el 85% del territorio no tuviera restricciones para realizar sus actividades laborales y productivas. Pero en algunas zonas del país los contagios seguían en aumento, como en el área metropolitana de Buenos Aires, parte del Chaco, la ciudad de Neuquén y parte de Río Negro, que continuaron en etapa de aislamiento para priorizar la salud. Por todo esto, los argentinos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para cuidar a quienes vieron afectada su actividad por la pandemia. Así fue que acompañamos a casi 9 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia durante los 3 meses. Sostuvimos con apoyo estatal a 310.000 empresas y pymes para que pudieran pagar salarios mediante el programa ATP a 2.800.000 trabajadores y trabajadoras. También entregamos 438.000 créditos a tasa cero, con 6 meses de gracia, a monotributistas y autónomos de todo el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina tiene una de las tasas de muertes y de contagios más bajas de la región. El esfuerzo sirvió
Nos permitió ganar tiempo para robustecer el sistema de salud y aprender a cuidarnos. Hoy es el momento de ser más responsables que nunca, de entender que el mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados que antes no teníamos. Seguí cuidándote. Argentina unida. Argentina Presidencia. Bueno, muy bien. El video termina diciendo lo que nos pasa. El mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados diferentes. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Y lo vamos a hacer escalonadamente, lo van a decir los gobernadores. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud, vamos a seguir trabajando en las investigaciones científicas que tenemos para poder seguir produciendo los insumos críticos que hacen falta. Estamos trabajando con laboratorios del mundo para tratar de acercarnos a la vacuna que nos hace falta y que todos sepan que vamos a estar ayudando a todos y a todas, a los comerciantes, a los trabajadores, a los que están sin trabajo, que no vamos a dejarlos abandonados en este tiempo. Sepan que ellos son nuestra prioridad, que ustedes son nuestra prioridad y que vamos a estar a su lado. Yo les pido a todos que tengamos en cuenta que del total de casos confirmados, el promedio de contagios es de 37 años. Y le quiero hablar a esa gente. No son inmunes. El contagio puede llegarnos a todos. Las personas fallecidas son personas de más de 73 años, por lo tanto, en promedio, les pido que todo aquel de más de 60 años y todo aquel que tenga enfermedades prevalentes sigan aislándose en sus casas, sigan cuidándose. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación y esa mayor circulación de seres humanos es mayor circulación de virus y mayor circulación de contagio. Cuanto más estemos en la calle, más riesgos corremos. Quiero decirles que los que estamos aquí queremos volver cuanto antes a nuestra vida habitual, pero los que estamos aquí queremos preservar la vida de los argentinos. Y los que estamos aquí queremos que a nadie le falte una cama o un respirador si lo necesita. Y que vamos a seguir trabajando con ese objetivo. Y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo ahora por tratar de volver a la normalidad, sabiendo que hemos logrado ralentizar los contagios, que hemos logrado ralentizar el uso de camas en los hospitales, todo tiene la precariedad a la que nos impone la pandemia. Por lo tanto, si hay que volver atrás, deberemos volver atrás. Y si debemos ajustar más, ajustaremos más. Hay, además, casos puntuales, distintos a los del AMBA, que es lo que está viviendo Jujuy, lo que está viviendo Chaco y lo que está viviendo Río Negro. Yo por eso invité que a la distancia, pero cerca, como siempre, los 3 gobernadores que harán uso de la palabra también en su momento, nos acompañen. No son todos los casos iguales y la Argentina es una, por lo tanto, quiero que todos los argentinos nos hagamos cargo de lo que pasa, no solo en el AMBA, sino en los lugares donde la Argentina está necesitando de nosotros. Hemos vivido, y lo quiero resaltar, un caso muy elocuente para mí, que es lo que pasó en el Chaco. Hace 2 semanas atrás, con el gobernador del Chaco, hablamos y advertimos que había un problema en las terapias del Chaco, donde hacían falta más terapistas, que Chaco no tenía. Y tuvimos que ir a buscar los terapistas. Y yo le quiero dar las gracias a todos los gobernadores, porque la verdad pudimos, en este momento no es fácil que los gobiernos cedan terapistas, porque son muy importantes. Pero el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de Córdoba, el gobierno de San Luis, el gobierno de Santa Fe,
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, el ejército argentino. Pudimos hacer un número de terapistas importantes que hoy están en el Chaco atendiendo y ahí preparando a otros médicos para el uso de esas terapias, el mejor uso de esas terapias. Cuento esta historia porque habla de la solidaridad que nos hace falta en este tiempo. Nosotros, todo esto que hicimos, en gran medida es exitoso por la unidad que tuvimos y porque nadie dejó desamparado al de al lado. Todos fuimos en su auxilio. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo.